Hola colegas, bienvenidos a la plataforma de temas de filosofía. Mi nombre es Víctor Cantero Flores. Este es el primer video que preparo para el área de interés 6, el ser y la existencia. Quiero platicarles sobre estos conceptos y en particular sobre las disciplinas filosóficas que se encargan de ellos, es decir, la metafísica y la ontología. Acompáñenme. La ontología ha sido entendida de muchas maneras, pero solamente me quiero concentrar en una que ha sido recurrente en los últimos años. Se puede entender como la disciplina filosófica que se encarga de contestar la pregunta ¿qué hay? O en otras palabras, ¿qué cosas hay en el mundo? ¿Qué objetos hay en el mundo? Por ejemplo, hay quienes han creído que el mundo solamente existen cosas materiales, cosas que tienen un lugar y un tiempo, que podemos tocar, ver, sentir, etc. Hay algunos otros que piensan que, aparte de este tipo de cosas materiales, hay algunas otras que son abstractas, como los números, las ideas, los conceptos. Por otra parte, hay gente que cree que, aparte de los cuerpos físicos, también existen otras cosas como la mente, el alma, el espíritu. Hay algunos que creen que existe Dios, los ángeles, los demonios, los fantasmas. Otros lo niegan rotundamente. Hay otros que piensan que nada existe, que solamente existo yo, que solamente existe mi mente, mi yo, como diría Descartes. Todas estas disputas sobre qué cosas hay son justo lo que la ontología estudia. El concepto de existencia es, en ese sentido, central para la ontología. La metafísica también ha tenido muchas interpretaciones, algunas de ellas se alejan muchísimo de la filosofía, pero yo lo que quiero considerar ahora es una interpretación que ha sido recurrente en la filosofía contemporánea. Para explicarlo lo voy a poner de la siguiente manera. Hemos visto que la ontología nos da, para decirlo así, una lista de las cosas fundamentales que existen. En ese momento que tenemos la lista de las cosas que existen y de las que ya hemos determinado que existen, la metafísica entra en acción y se pregunta sobre cada uno de los elementos de esa lista, ¿qué es esa cosa? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué la define? ¿Qué propiedades tiene? Por ejemplo, una vez que la ontología nos dice, por ejemplo, que solamente hay objetos físicos, la metafísica se pregunta, ¿pero qué es un objeto físico? ¿Qué lo define? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué lo distingue de algo que no sería físico? En contraste, por ejemplo, si algún otro filósofo que también cree que aparte de los objetos físicos existen otras cosas no físicas, se puede preguntar, ¿qué es un objeto abstracto? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son sus características, su esencia, etcétera? Este puede ser el caso de objetos como los números, los conceptos, las ideas, los espíritus, los dioses, los demonios, que supuestamente no tienen una ubicación física, no los podemos ver, tocar, pero de alguna manera parece que existen. Estas preguntas sobre qué es este objeto, cuál es su naturaleza, cuál es su esencia, son preguntas eminentemente metafísicas. Es en este sentido por lo cual creo que la metafísica tiene como uno de sus conceptos fundamentales el concepto del ser. En el área de interés 6 tenemos otros conceptos que también son interesantes, como el concepto de realidad, naturaleza, esencia, tiempo, propiedades, sustancia. Todos estos conceptos también son trabajados por la metafísica y la ontología. Es por eso que creo conveniente tener claridad sobre qué es la metafísica, qué es la ontología, y eso nos va a ayudar a entender todos estos conceptos que estudiamos en el área de interés 6. Solo quiero terminar con una recomendación de cómo utilizar estas ideas en el aula con nuestros estudiantes. Se me ocurren dos estrategias. Primero, se les puede pedir a los estudiantes que hagan dos listas. En la primera lista que apunten todos los objetos de los cuales ellos están seguros que existen. Seguramente van a apuntar cosas como sillas, gatos, casas, etc.
y una lista con cosas que ellos crean que no existen, por ejemplo, fantasmas, dioses, demonios, etc., ¿no? Esto les va a permitir a los estudiantes reflexionar sobre qué cosas existen, qué clases de entidades o objetos existen. Una vez que tengan ya esta lista de cosas que existen y las que creen que no existen, se les puede preguntar por qué creen eso, por qué creen que estas cosas existen y estas otras cosas no. Y después seguramente va a haber algunos estudiantes que no coincidan con sus listas. Ahí es donde puede surgir la discusión y el debate sobre qué cosas realmente existen. Esto les va a permitir reflexionar sobre el concepto de existencia. Después, una vez que ya tenemos estas listas, podemos pedirles a los estudiantes que elijan alguna de los elementos que aparecen en cada una y preguntarles que las definan. ¿Qué son esas cosas? Por ejemplo, si en una de las listas aparece, por ejemplo, las sillas, se les puede preguntar de manera muy sencilla, ¿y qué es una silla? ¿Qué la define? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su naturaleza? Etcétera. Y de las cosas que no existen también preguntarles, pues, ¿qué sería, por ejemplo, fantasma? ¿Cuáles serían sus propiedades, sus esencias, etcétera? Esto les permitiría trabajar el concepto de ser y varios conceptos como realidad, naturaleza y esencia. Con esta actividad se podrían estar trabajando los conceptos de ser, existencia y el concepto de ser y cómo se relacionan. Bueno, en el siguiente video les voy a platicar un poco más sobre estos conceptos, pero creo que por el momento lo podemos dejar aquí. Gracias por acompañarme y esperen en nuestro siguiente video.